Te pido que uses mi boca, Señor, que pueda ser yo un instrumento útil a tus manos para transmitir este mensaje, Señor. Te pido por las necesidades de cada una de mis hermanas de este hermoso grupo, Señor. Tú las conoces a cada una de ellas y sabes qué es lo que hoy necesitan. Te pido que seas tú en sus corazones, que obres con poder en ellas y que se manifieste, Señor, tu infinita misericordia en nuestras vidas. Gracias te damos por este estudio y lo ponemos todo en tus benditas manos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanas, el estudio del día de hoy lleva por título Discípula amada. Y quiero ponerte en contexto de los 12 discípulos que Cristo eligió en su ministerio. Seguramente recordarás que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él eligió a 12 varones para que fueran sus discípulos y para que estuvieran con Él durante los 3 años de su ministerio. Y estuvieron con Él muy de cerca, ¿no? Vivían con Él, comían con Él, iban con Él a todas partes. Sin embargo, dentro de esos 12, hubo uno específicamente, Juan, que se caracterizó porque en repetidas ocasiones se autonombró como el discípulo al que Jesús amaba. ¡Qué extraordinaria posición! Juan sabía que él tenía el amor de su maestro, que era amado por su maestro. Hoy quiero preguntarte, ¿tú te sientes amada por tu maestro Jesucristo? A lo largo de este estudio vamos a descubrir cuáles son esas actitudes, esos pensamientos y esas acciones que caracterizan a una discípula amada. Qué hermoso es, así como Juan, ¿no? Poder decir, yo soy el discípulo o la discípula que Jesús ama. No decía, nótese, que Juan no decía, yo soy el discípulo que ama a Jesús, sino él se asumía como el discípulo al cual Jesús amaba. Entonces, primeramente quiero definirte la palabra discípulo o discípula, en este caso que nuestro estudio es para mujeres. La palabra discípulo es alumno o aprendiz y es un término que se usa para designar a los seguidores de un maestro. Especialmente en la Biblia se les llamó discípulos a los seguidores de Juan el Bautista, que fue el último profeta antes de que Jesucristo llegase a la tierra, y después a los seguidores de Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo de esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 24. Mateo 10, 24. Y dice así, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Este pasaje nos especifica que el alumno o el aprendiz se sienta a escuchar. Es alguien que sigue a su maestro y que aprende a su lado y que nunca pues va a ser más que su maestro y que él siempre va a estar aprendiendo constantemente de lo que su maestro le enseña. Hay otro pasaje ahí en Juan, de hecho hoy vamos a ver muchos versículos del Evangelio de Juan. Vamos a Juan, unos libros adelante de donde estábamos en Mateo, Juan capítulo 8, versículo 31. Y dice así, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquí hay algo importante. Hay discípulos verdaderos. Y si hay verdaderos, también hay discípulos falsos, ¿no? Entonces, en esta palabra nos da una característica peculiar de los discípulos verdaderos. Si nosotras queremos ser verdaderas discípulas de Cristo, tenemos que permanecer en su
palabra. Entonces, vamos a ver ahora sí, una vez que hemos entendido qué es una discípula, qué es un aprendiz, que es alguien que se sienta a escuchar, alguien que sigue a su maestro, alguien que aprende al lado de su maestro, vamos a ver cómo Juan, en esa condición de discípulo, en repetidos pasajes, se denomina a sí mismo el discípulo amado. Y el primer pasaje que vamos a ver está en el libro de Juan, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 8. Juan 20, del 2 al 8. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces, fíjense aquí cómo empieza a narrar este pasaje cuando es la resurrección de Cristo, que Juan y Pedro fueron notificados por María Magdalena que el sepulcro había sido quitada la piedra del sepulcro, ¿no? Y que ya no habían hallado ahí el cuerpo de Jesús. Entonces, la reacción de Juan, pues, es correr hacia el sepulcro junto con Pedro, ¿no? Y sucede lo que nos relata aquí. Pero quiero destacar justamente en el versículo 8 unas palabras que dice que después de que Pedro entró este discípulo, que en el versículo 2 ya nos había dicho que era aquel al que amaba Jesús. Ajá. Y dice que vio y creyó. Una discípula amada cree en su maestro. La palabra creer viene del griego pisteu, así, P-I-S-T-E-U-O, pisteu, con acento en la U, que significa tener fe, es decir, confiar especialmente a Cristo el bienestar espiritual de uno, encomendar, fiar, guardar, creyente. Entonces, Juan en ese momento, al ver el sepulcro vacío, creyó que Jesús verdaderamente había resucitado. Entonces, hoy nosotros, a través de estar en contacto con la palabra, tenemos que tener este sentido de creer en lo que ya Jesús nos ha dicho. Y bajo este concepto, ¿cómo no nos vamos a sentir amadas cuando vemos cómo se cumplen las promesas de Cristo? Juan, al ver el sepulcro vacío, se convenció de la promesa que Cristo les había hecho a ellos como discípulos, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día, ¿no? Y ahí mismo, en Juan 20, pero ahora en el versículo 29, dice así: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí, bueno, nos está hablando de otro discípulo, pero para que nosotras podamos ser esas discípulas bienaventuradas, gozosas, felices, porque hemos creído en Cristo, que Él es nuestro único y suficiente Salvador, no tenemos que ver, así como Tomás, ¿no? A ver, Señor, hasta que yo no vea y meta mis dedos en tus heridas, entonces voy a creer que tú estás, ¿no? Hoy nosotros hemos aprendido que el creer o el tener fe no es por vista. Entonces, hoy Juan tuvo esa oportunidad hermosa, ¿no? De convivir con Jesús, de verlo,
pero hoy nuestra bienaventuranza es que somos más bienaventurados que ellos, porque ellos creyeron, porque vieron, pero nosotras estamos creyendo sin ver, ¿no? Este es un primer pasaje. El segundo pasaje donde Juan se denomina a sí mismo el discípulo amado está ahí en Juan, pero ahora capítulo 21, versículo 20. Adelantito. 21, 20. De hecho, el subtítulo en algunas Biblias, el subtítulo de esos versículos dice el discípulo amado. Y dice aquí, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Fíjense entonces en estas palabras, ¿no? Dice que Pedro, pues, reconocía, ¿no? Que Juan era el discípulo a quien Jesús amaba y que él estaba recostado sobre el pecho de Jesús, ¿no? Así sobre su regazo. Y también que tenía la posibilidad de acercarse a su maestro y preguntarle. Entonces, una discípula amada tiene la confianza de estar en el regazo de su maestro y preguntarle cualquier cosa. Porque aquí la pregunta de Juan, pues no fue sencilla, ¿no? Le dijo, maestro, ¿quién es el que te va a entregar de todos nosotros? ¿No? Entonces, imagínense cuánta confianza tenía Juan con su maestro que le pudo preguntar estas cosas. De esa misma manera, nosotros hoy cuando nos acercamos a Jesús, ¿cómo hablamos con Jesús? ¿Cómo le preguntamos? ¿Cómo abrimos nuestro corazón delante de Él? ¿No? ¿Cómo somos capaces de tener ese momento de intimidad con Cristo? De sentirnos así como Juan, ¿no? Recostadas en el regazo de Jesús. Y hay un versículo, no pierdan ahí Juan, porque vamos a estar regresando mucho al Evangelio de Juan, pero más adelante en el libro de Hebreos hay un pasaje donde se nos deja una promesa hermosa, en Hebreos 4:16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces recordemos que la gracia es Cristo, la gracia es Jesús. Entonces aquí este pasaje te está diciendo, acércate confiadamente a Jesús para que alcances misericordia y para que halles favor para el oportuno socorro, para el oportuno auxilio. Entonces cuando necesitamos ayuda, ¿a dónde vamos a correr? ¿A dónde vamos a acudir? A Jesús. Eso hace un discípulo amado. Va y recurre y se acerca confiadamente. No se acerca dudando, no se acerca con miedo, ¿no? Sino se acerca de una manera confiada, de una manera pues respetuosa, reverente, pero al final sabiendo que en su maestro va a encontrar la respuesta a su pregunta. Es decir, que hoy tenemos plena libertad y nos podemos acercar para recibir el favor inmerecido de Dios a través de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Esto no es exclusivo en un área, sino que en todas las áreas de nuestra vida nosotros recibimos esa gracia de Dios a través de Jesús. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, por un poco atrás, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y dice así. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la confianza que tenemos en Dios? Pues que Él hace las cosas de una manera abundante, que siempre nos da lo suficiente.
Dios nunca te va a dar menos, siempre te da lo que tú necesitas, lo suficiente. Y eso, lo que Dios nos da, es para que abundemos en buenas obras, hablando en todos los aspectos de nuestra vida. Si Dios te da salud, úsala para abundar en buenas obras. Si Dios te da sustento, úsalo para abundar en buenas obras. Si puedes ayudar a otros, ayuda. Si Dios te regala una palabra, te da un estudio, una palabra bíblica, úsala para abundar en buenas obras, ¿no? Entonces, hoy Dios tiene el cuidado de nosotras como mujeres, y así, siendo sus discípulas amadas, como lo era Juan, Dios siempre nos da lo suficiente, ¿no? Y dice aquí, abunda. O sea, Dios no es escaso con lo que nos da. Él es abundante y Él nos provee, nos cuida, nos da de su amor, de su paz, de su gozo. Bueno, esa es otra característica entonces del discípulo amado. Otro pasaje más donde Juan vuelve a decir que él es el discípulo amado de Jesús está en Juan 13, del versículo 21 al 25. Entonces regresamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 25. Y dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y entonces vean, aquí hay algo importante. Un discípulo o una discípula amada es reconocido por otros. Otros reconocen su relación que mantiene con Cristo Jesús. Dice aquí que Pedro le hizo señas, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿por qué Pedro no le preguntó a él? Si también era su discípulo. Entonces, ¿por qué Pedro le hizo ahí señas a Juan y le dijo, tú pregúntale, ¿no? Yo creo que a nosotras como mamás nos ha pasado a veces, ¿no? Así que entre los hijos le dicen, no, mejor tú pregúntale, ¿no? Porque a lo mejor es el hijo que más está llegado a la mamá, o el nieto, ¿no? Que más ha llegado está la abuelita. No, mejor tú dile a mi mamá, no, mejor tú dile a mi abuelita, ¿no? Porque reconocen que hay una relación estrecha. Entonces aquí podemos ver esa parte, cómo Pedro le hace señas a Juan y le dice, pregúntale al maestro, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién lo va a entregar? Entonces, si verdaderamente hemos tenido un acercamiento genuino con Jesús y hemos estado expuestas a su palabra, pues vamos a ser parte de esa comunidad, ¿no? Donde se practica el cristianismo. Y llevamos con nosotras una huella que no la podemos ocultar. Aquí seguramente Juan no podía ocultar que era discípulo de Jesús. Y si este cambio es genuino y Cristo ha transformado nuestros corazones, no hay dudas de que los cambios en nosotras van a ser visibles, van a ser tan evidentes que cualquiera los pueda notar. Y nos puedan decir, ¿no? Oye, actúas diferente, oye, eres diferente, oye, haces las cosas de manera diferente, porque nuestra forma de actuar nos va a delatar. Y esto pues también le pasó a otro de los discípulos, ¿no? Ahí mismo en Juan 13:35, más adelantito, se relata otra historia que... Perdón, estoy adelantando. Ese versículo todavía no es. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, ¿en qué nos van a reconocer? ¿En qué van a decir, ay, ella es una discípula de Cristo, una discípula amada de Cristo?
Pues en que tenemos amor los unos con los otros. Entonces, seguramente Juan, pues era practicante del amor de Cristo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante en una de sus cartas, ahorita que avancemos en el estudio, ¿no? Ok, entonces se va a notar cuando nosotros tenemos una relación cercana con Cristo. Un pasaje más donde se menciona a Juan como el discípulo que Jesús amaba está en Juan 19, versículo 26. Juan 19, 26. Y fíjense este pasaje, qué hermoso, ¿no? Dice así: cuando vio Jesús a su madre, aquí estaba hablando de su madre terrenal, de María, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando tú eres una discípula amada, eres digna de confianza. Es decir, te conviertes en alguien fiel. Imagínense qué privilegio, qué honor que Jesús le haya encargado a su mamá terrenal, a Juan, ¿no? Le dijo: yo ya no voy a estar, pero te encargo a mi madre terrenal para que tú la ayudes, ¿no? Para que tú estés con ella, para que tú te hagas cargo. Entonces, hoy, ¿qué nos ha encargado Jesús a nosotras? Como sus discípulas amadas. Pues Dios nos ha encargado una familia, ¿no? Las que tenemos nietos, hijos, bisnietos, ¿no? Dios nos ha encargado eso y te dice: aquí están, mira, te dejo a estos hijos, a estos nietos, a estos bisnietos, te los dejo, te los encargo, ¿no? Los pongo para que tú les compartas, para que tú les hables, para que tú estés al pendiente de ellos, ¿no? Así como Jesús en este caso, pues le dejó encargada a su mamá, a Juan, ¿no? Entonces vamos a ver un pasaje ahí adelantito en Primera de Corintios que nos reafirma esta idea de ser buenas administradoras de todo lo que Jesús ya puso en nuestras manos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2, dice así: ahora bien, se requiere de las administradoras que cada una sea hallada fiel. La palabra fiel quiere decir digno de confianza, ¿no? Imagínense cuánta confianza le tuvo Jesús a Juan, que estuvo presente en ese momento tan doloroso para Jesús, que era su muerte, su separación del Padre, y le encargó, ¿no? Le dio esa tarea, esa encomienda. Entonces, hoy, ¿qué Dios te ha encomendado a ti? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Y cómo estás siendo administradora de lo que Dios te ha dado? ¿No? Hablando en todas las áreas, igual, si es en lo económico, ¿cómo estás administrando lo que Dios te da? Si es en bendiciones espirituales, en paz, en gozo, ¿cómo estás administrando eso? ¿Cómo lo estás compartiendo? Si es con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, ¿cómo estás administrando eso que Dios ya te ha encomendado? Entonces, ahí tenemos otra característica de las discípulas amadas, ¿ok? Dignas de confianza. O sea, Jesús nos puede encargar cosas y sabe que nosotros no lo vamos a defraudar, ¿ok? Un pasaje más donde se habla del discípulo amado es en Juan, otra vez, capítulo 21, ahora en el versículo 7. Y dice así: entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Versículos antes, pues nos está relatando que Jesús le aparece a sus 7 discípulos, ¿no? Pero vean, ¿quién fue el que reconoció a Jesús primero? Juan, el que Jesús amaba, ¿no? O sea, ellos estaban en la barca en el mar y a la orilla
vieron a Jesús y entonces este discípulo dice, es el Señor, lo reconoció, ¿no? Recordemos que Jesús cuando ya resucitó no tenía el mismo cuerpo. O sea, no era tan fácilmente de reconocerlo, de, sí es Jesús, ¿no? Pero vean cómo Juan tenía ese sentido ejercitado y pudo reconocer a su Señor, ¿no? Puede decir, es Él, es el Señor, ¿no? Entonces, hoy nosotras podemos reconocer a Jesús en nuestra vida, podemos verlo en las diferentes circunstancias que estemos pasando y decir, sé, Señor, que eres tú, sé, Señor, que tú estás aquí, y lo veo, lo reconozco. Vamos a ver qué dice en un libro del Antiguo Testamento, un versículo muy hermoso, Lamentaciones 3:24. Es un libro que leemos poco, pero está después de Salmos, después, más adelantito está Isaías, Jeremías y luego Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24, nos dice lo siguiente. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. En una versión de un lenguaje más actual, dice así, me digo, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré esperanza en él. Entonces, eso era lo que finalmente Juan tenía en su corazón, ¿no? Cuando reconoció a Jesús. Dijo, el Señor es lo único que tengo y necesito. Por eso siempre voy a tener esperanza en él. ¿Y cuál era la esperanza? Pues de que Jesús estaba vivo. Y hoy esa es nuestra esperanza, que tenemos a un Dios vivo. Jesús no está muerto, Jesús vive. Y Jesús va a venir por nosotras. Amén. Esa es nuestra esperanza. Entonces todo lo que necesitamos hoy es a Jesús. Y con él lo tenemos todo. Juan tenía muy claro cuál era su posición en Cristo. Por eso, en su primera carta, escribe cosas hermosas acerca del amor de Dios. Juan también se le conoce como el discípulo del amor, porque tanto en el Evangelio de Juan como en las 3 cartas que escribió, primera, segunda y tercera de Juan, repetidamente habla acerca del amor de Dios. Entonces vean cuán importante es que tú te sientas amado por Dios. Juan así se sentía, amado por Dios. Entonces hoy tú te sientes amada por Dios, puedes hablar del amor de Dios, puedes practicar el amor de Dios, puedes compartir el amor de Dios, porque el amor está en ti. Entonces, quiero que me acompañen ahora a la primera carta de Juan justamente y vamos a leer varios versículos para que vayamos entendiendo esta parte del amor de Dios. Vamos a la primera carta de Juan. Más adelantito, en los últimos libros del Nuevo Testamento, después de las cartas de Pedro, está Juan. Aquí, bueno, quiero hacer un paréntesis y decirles que Juan, el discípulo, el apóstol, es el autor de estas cartas, o sea, él las escribió, al igual que el Evangelio, él escribió Juan, también escribió estas cartas y también escribió el libro del Apocalipsis, Juan, del que hoy estamos platicando. Entonces, fíjense cuánta revelación también tuvo él como discípulo amado, ¿no? Tanto fue que Jesús, o bueno, en este caso Dios, le reveló a Juan todo lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Todas las cosas que habían de venir. Entonces, bueno, aquí en la primera carta de Juan encontramos como palabras claves la comunión y el amor. El énfasis de primera de Juan, de esta primera carta, es dejar en claro que para que una creyente tenga una adecuada comunión con Dios, debe caminar en obediencia y en verdad. La correcta comunión con otros se manifiesta con amor unos por otros. Este amor por otros es posible porque Cristo primero nos amó tanto para entregar su vida por nosotros. Entonces vean, ¿no?
Aquí vuelve a recaer en el versículo, que un verdadero discípulo es aquel que ama a los otros, ¿no? Y ahora sí vamos a leer los versículos que les comenté en Primera de Juan, del capítulo 4, del versículo 7 al 21. Ahí váyanlos, vamos a leerlos despacito para irlos comprendiendo. Dice así, el subtítulo del capítulo es Dios es amor. Y fíjense cómo se expresaba Juan del amor de Dios. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amadas, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces vean cómo Juan realmente se sentía discípulo amado, ¿no? Y cómo él podía hablar del amor de Dios. Y algo sorprendente, bueno, en estos versículos, que una y otra vez Juan reitera que él amaba a Dios porque Dios le había amado primero. Entonces, hoy nosotras, ¿cómo no amar a Dios si Dios nos ha demostrado una y otra vez que Él nos ama? Él nos amó primero, no nosotros a Él, ¿no? Entonces, hoy como discípulas amadas, debemos esforzarnos por permanecer en el amor, ¿no? Y dice que el amor, pues como lo pudimos ver en estos versículos, tiene grandes beneficios para nosotros, ¿no? Uno, el amor nos da confianza. Dice en el versículo 17, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, hoy tenemos confianza en Jesús. Entonces, el amor nos da confianza. Podemos sentirnos tranquilas, ¿no? Podemos sentirnos así en paz porque sabemos que Dios nos ama. Dice que el amor echa fuera todo temor.
Si nosotras tenemos algún temor en nuestra vida, alguna ansiedad, alguna tristeza, algo que nos aqueje, pues el amor lo va a echar fuera. Ese amor que solo proviene de Dios, ¿no? Y también nos dice que si nosotras tenemos el amor de Dios, entonces vamos a poder amar a Dios. De otra manera no lo vamos a poder hacer, ¿no? Primero Dios tiene que depositar en nosotras su espíritu para que entonces ese amor pueda fluir, porque recordemos que el amor es un fruto del espíritu, ¿no? Es parte de las virtudes del fruto del espíritu. Recordemos en Gálatas, más el fruto del espíritu es, y empieza con ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, la primera virtud del fruto es el amor. Entonces, para concluir nuestro estudio, yo te quiero decir que hoy debemos actuar más como discípulas amadas. Si realmente nos sentimos amadas por Dios, nos va a ser más fácil ser cristianas, porque sabemos que Dios nos amó primero. Y entonces vamos a poder actuar como discípulas amadas. Entonces, una discípula amada cree en su maestro. Una discípula amada tiene confianza de estar en el regazo de su maestro y preguntarle lo que sea, ponerle en sus pies cualquier petición que tenga. Una discípula amada es reconocida por otros en su relación con Cristo, ¿no? A veces hasta nos llegan a decir, pues tú que estás más cerca de Dios, pídele por mí. O tú que estás más allegada a la iglesia, ora, ¿no? Pero porque ven algo en nosotros, ¿no? Si ellos supieran que también ellos pueden orar, que también ellos pueden acercarse, pero obviamente pues hay que creer, ¿no? Pero entonces la discípula amada es reconocida por su relación con Cristo. La discípula amada es digna de confianza, es decir, que Dios nos encomienda una misión importante. Recordemos que nuestra misión más importante es ir y hacer más discípulos, ir y predicar las buenas nuevas de Cristo. Una discípula amada reconoce a su Señor en donde esté, así como Juan, ¿no? Señor, eres tú, ¿no? Lo reconoce. Y pues bueno, hoy, ¿qué más les puedo decir, no? Que nos sintamos realmente cobijadas, amadas por Dios, porque somos algo especial para Él, y Dios dio todo, 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 no escatimó por nuestra vida. Entonces, pues hoy que ese sea nuestro aliciente para que día con día cuando nos levantemos o cuando tengamos una aflicción, cuando tengamos una tristeza, cuando tengamos cualquier situación, recordemos, soy una discípula que Jesús ama, ¿vale? Y eso nos tiene que levantar. Decir, sí, yo voy a actuar como la discípula a la cual ama Jesús. ¿Amén? Antes de que yo lo amara, Él me amó a mí. Antes de que yo lo buscara, Él me buscó a mí. Antes de que yo reconociera que necesitaba de Él ya había dado todo por mí. Ya había pagado el precio por mí. ¿Vale? Entonces, pues damos gracias a Dios por esta palabra de aliento, por esta palabra de esperanza y sintámonos así, amadas. Muy, muy amadas por Dios. Amén. Hijitas. Dios te dice, hijita mía, con ese amor. Y tú le puedes decir a Él, Abba Padre, así, papito, aquí estoy, te amo. ¿Sale? Vamos a orar para dar por terminado nuestro estudio. Acompáñenme, por favor. Padre bendito, Señor, hoy te damos tantas gracias por esta palabra que tú nos has regalado. Gracias porque hoy pues nos hace sentir tu abrazo, nos hace sentir tu cobijo a través de estas palabras. Te pido, Señor, que tú guardes en nuestros corazones, nos ayudes a tener ese cuidado de la palabra que tú nos das y guardarla en nuestro corazón para que cuando la necesitemos podamos sacar de esos tesoros del corazón y poderlos poner por obra, Señor. Que esta palabra de esperanza, de ánimo que hoy hemos escuchado nos acompañe, que lo llevemos, Señor, como un estandarte, como una bandera, y que cada vez, Señor, que tengamos una prueba,
cada vez que el enemigo nos quiera poner el pie, nos quiera poner una trampa, recordemos que somos discípulas amadas tuyas, que tú nos amas, Señor, y que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ningún principado, ni potestad, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor. Que esa sea nuestra convicción y que hoy, Señor, empecemos a dar frutos de verdaderas discípulas, que permanezcamos en tu palabra y que practiquemos el amor que tú ya nos has enseñado. Ese amor que solamente tú puedes dar porque tú eres la fuente del amor, Señor. Tú eres el amor en sí. Esa es tu esencia, Señor. Te damos tantas gracias por amarnos tanto, por perdonarnos tanto, por ser tan misericordioso con nosotros. Y ponemos, Señor, en tus manos nuestra vida, la vida de nuestras familias, nuestra economía, toda preocupación, toda angustia, Señor, la ponemos hoy en tus manos, sabiendo, Padre, que en ti está la respuesta, que tú eres todo lo que necesitamos, que tú eres suficiente para nosotras, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.